dando una cordial bienvenida a todos los senadores que son parte de la comisión y especialmente a los invitados que han sido convocados a esta sesión de Comisión de Minería, cuyo objetivo es tratar y seguir discutiendo, por supuesto, el proyecto de ley que establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio, de acuerdo a lo señalado en el boletín 12093-08. Antes de saludar formalmente a los invitados, le doy la palabra a nuestro secretario, a fin de que nos indique si hay cuenta o no, señor secretario. Sí, señora presidenta, ha llegado a la Secretaría de Comisión la siguiente comunicación del presidente de CONADICU, señor Hernán Calderón, quien envía su opinión respecto al proyecto de ley que modifica el régimen aplicable al chequeo de rentabilidad anual a que están sujetas las empresas concesionarias de distribución de gas. Eso es todo, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera formalmente saludar a quienes son parte de esta comisión, especialmente al senador Esteban Velázquez, al senador Rafael Proens y al senador Durana, que son integrantes permanentes de la Comisión de Minería y Energía. Quisiera igualmente saludar a los invitados, en particular al vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, el señor Cristian Argandoña, bienvenido, a los ingenieros y también profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Departamento de Ingeniería de Minería, profesor don Gustavo Lagos, quien hará uso también de la palabra, y al ingeniero don David Peters, que está también en esta sala. Saludar a la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIN, quien está hoy día representada por el director ejecutivo, don Sergio Hernández, quien también hará uso de la palabra, y a los representantes de Anglo American, el gerente general de los bronces, don Patricio Hidalgo, y también al gerente de Asuntos Externos y Relaciones Gubernamentales, el señor Juan Somavía. A todos ustedes bienvenidos y de inmediato, continuando con la discusión de este proyecto, quisiéramos brindar la palabra a quienes hemos mencionado en primer lugar al vicepresidente de SONAMI, don Cristian Argandoña, quien entiendo hará tiene una presentación. Les comentamos, como ya lo habíamos señalado, que se harán todas las presentaciones para luego generar las consultas o debates, propuestas que cada uno de los señores senadores quiera indicar. Así que, dando paso desde luego a las intervenciones, le cedo entonces la palabra a don Cristian Argandoña en representación de SONAMI. Bienvenido y tiene usted la palabra. Perdón, muchas gracias por la invitación para poder dar nuestra opinión respecto del royalty. Nos hemos permitido ahí preparar una presentación donde colocamos el título Royalty Minero, una amenaza para el sector minero, algunos comentarios y reflexiones respecto de eso. El sector minero, cual más, cual menos, independiente de los tamaños, ha reconocido en varios foros la necesidad de generar una adecuación al sistema actual para poder contribuir mejor en el financiamiento de los derechos sociales que la ciudadanía requiere. La propuesta de royalty que ha planteado la autoridad, el gobierno, espera recaudar del orden de los 1.500 millones con un 0,5% del Producto Interno Bruto. No obstante lo anterior, en el análisis de la propuesta, el sector ve que tanto en su cuantía como diseño contiene una serie de factores que vemos que pueden amenazar la competitividad del sector, constituyéndose en la práctica en una verdadera amenaza a la continuidad de varias operaciones, sobre todo las más antiguas y las que tienen menores leyes, pero que hoy día marginalmente siguen contribuyendo con valor y con empleo. Y limitando a nuestro juicio severamente las inversiones futuras. Nosotros estamos compitiendo en la zona, en la región, con otros destinos mineros bastante importantes también. Así que ahí hay un factor a tener en cuenta. Dentro de los factores que podemos mencionar, vemos que la carga tributaria que se ha planteado, entendida esta como el impuesto de renta más el royalty, es excesiva, respecto de otros destinos mineros que
a nuestro juicio, son los que nosotros nos tenemos que comparar o mirar. En segundo lugar, y en tercer lugar, el diseño. El componente ad valorem es un componente que está totalmente desvinculado del resultado de las empresas o de las operaciones. El componente sobre rentabilidad, renta imponible operacional minera ajustada, el famoso RIOMA, no considera la depreciación y amortización de las labores mineras. Ese es un factor capital crucial para la industria minera. Si eso no se puede hacer, se está generando una distorsión muy fuerte en el futuro de esas operaciones. Y después está el tema de la recaudación de este royalty a nivel central, que también creemos que está bastante desvinculada de las regiones mineras donde se emplazan los proyectos. En relación a la carga tributaria, que la vemos excesiva respecto de otros destinos mineros, la aplicación práctica del royalty en los términos actuales, los formales, provocará que las tasas efectivas de carga tributaria, entiéndase esto como impuesto renta más royalty, van a superar el 50%. Esto dicho por varios analistas, Barclays uno, los profesores Castillo y Valverde de la Universidad de Chile también, e incluso el cruce aventura a decir que podrían alcanzar niveles de 60% en el futuro, entre 2024 y 2040. Actualmente la tasa efectiva en Chile está entre el 38 y 40%, dependiendo de las empresas. Entonces se produce ahí una diferencia muy significativa. Los países mineros con los que nos queremos comparar, Canadá, Australia, Perú, por ejemplo, en promedio tienen tasas efectivas del 40 a 42. ¿Por qué Canadá y Australia? Canadá y Australia son destinos mineros con altos estándares, que es el que buscan las empresas chilenas también emular y poder seguir desarrollando la actividad. Perdón, una interrupción. Por comodidad les permitimos a los que están exponiendo sacarse la mascarilla. Muchísimas gracias, porque realmente es... Sí. Muchísimas gracias. En promedio tienen tasas efectivas del 40 a 42. Estos son países con altos estándares que son los que la minería chilena intenta emular y todas las empresas. Este aumento que se está planteando, en nuestro juicio, generaría que podría generar un incremento importante en el riesgo de perder flujos de inversión para el desarrollo de los proyectos futuros y de continuar perdiendo competitividad. Al final del día, creemos que esta medida, así como está planteada, va a ir en contra del recaudador. O sea, el recaudador pretende recaudar 1.500 millones de dólares. Con esta medida nosotros pensamos que va a haber una pérdida de masa tributable, de base tributable, y eso va a generar al final una caída. En relación al diseño, consideramos que es discriminatorio con operaciones menos eficientes tanto por costo como por la calidad geológica de los yacimientos. Al aplicar un componente ad valorem e impedir la deducción de la depreciación de los equipos y la amortización de labores como la de los gastos de organización y puesta en marcha. Creemos que eso es bien fundamental. Respecto al componente ad valorem, no relaciona al resultado operativo de la empresa con la carga tributaria. O sea, pues se aplica independientemente de si la empresa tiene utilidades o tiene pérdidas. Y eso, evidentemente, genera una distorsión absoluta. Esta carga es regresiva, pues afecta mucho más a las minas menos competitivas. Hoy día Chile, en general, los yacimientos son yacimientos antiguos, con bajas leyes y que están operando, si bien siguen contribuyendo, están operando con costos relativamente altos. Muchas operaciones están en el cuarto cuartil de costo y eso es importante tenerlo en vista. No se hace cargo de la heterogeneidad de los yacimientos tampoco. Incluso dentro de una misma empresa, uno puede tener faenas más competitivas y otras menos competitivas. O sea, ahí también creemos que es necesario hacer una mirada y un punto respecto de la condición de cada una de esas faenas. La carga tributaria aumenta por el nivel de producción de las empresas y que consideramos que eso no es razonable. Tiene que ir sobre el margen, tiene que hacerse cargo, porque esa es la manera de poder sufragar en forma sostenida y en el largo plazo, ¿no es cierto?, una mayor carga tributaria. El tamaño se mide por grupo empresarial, como ya lo dije, y no por faena. Pueden quedar faenas expuestas a altos tributos y eso creemos que es discriminatorio contra esas operaciones que hoy día marginalmente siguen contribuyendo. Solo para que haya una idea, ahí abajo se ve poco, pero 15 empresas privadas
en el año 2020 produjeron el 93% del cobre de la minería privada. De esas 10 tuvieron utilidades y 5 pérdidas. De las que tuvieron utilidades, de esas 10, 3 representan el 90% y 7 el 10%. O sea, lo que quiero decir es que la mayoría de las empresas está con estructuras de costo más altas y por lo tanto un ad valorem lo que haría sería en la práctica elevar la ley de corte y eso va a terminar disminuyendo el volumen de producción. Respecto del componente de rentabilidad, el RIOMA, renta imponible operacional minera ajustada. El tributo tiene una progresión según el incremento del precio del cobre. Nuevamente no se hace cargo del margen de la empresa, si eso es sostenible en el tiempo. Las empresas de mayor costo pagarían el mismo nivel de royalty que las que tienen bajo costo, lo cual no es razonable tampoco. La imposibilidad de deducir la depreciación de la base imponible, solamente me voy a referir a la continuidad operacional, ni siquiera a proyectos nuevos. La industria minera, para poder sostener las operaciones en el tiempo, maneja un concepto que es la continuidad operacional. Y ahí el nivel de inversiones para poder sostener eso en las empresas grandes es del orden del 20 al 30% del EBITDA que maneja anualmente. En las empresas de la mediana minería ese porcentaje puede ser sobre el 50% para poder mantener las operaciones. Desgaste de motores, equipamiento, etcétera. Cosas que hay que mantenerlas porque se desgastan y hay que reemplazarlas. Eso tampoco lo recoge el componente del RIOMA al impedir depreciar o amortizar esas inversiones. Y tampoco se permite deducir la amortización de los gastos de organización y puesta en marcha. Aquí me quiero referir fundamentalmente a la exploración minera, a las labores de reconocimiento y a las labores de preparación. Todas labores inherentes a la actividad. Si no se pueden realizar, la minería no puede seguirse desarrollando. El aporte de la minería, a nuestro juicio, no es solo tributario. Tiene otra mirada que creemos que el proyecto no se ha hecho cargo. Entre el 2015 y el 2019 se contribuyó con el 12,9% del Producto Interno Bruto. Y si consideramos el PIB inducido, o sea, todo lo que genera alrededor de ello, eso podría crecer sobre el 20%. Esto es particularmente visible en las localidades donde se insertan estos proyectos. En el mismo periodo, la minería contribuyó con el 14,7% de los ingresos fiscales totales. Las exportaciones mineras representan del orden del 60% de las exportaciones totales. Un 5% de esto lo genera la mediana minería. Hago foco ahí porque quiero instalar un tema ahí. Se generan más de 910.000 puestos de trabajo, con salarios que superan el 70% del promedio nacional. Alto nivel de sindicalización de los trabajadores de la minería. 75% de los trabajadores de la minería están sindicalizados. Industria de clase mundial con altos estándares de gestión en seguridad, en medio ambiente, operacional, innovación, entre otros, y genera sólidos y significativos encadenamientos productivos, proveedores locales, uso de infraestructura local, etc. En los últimos 10 años, el 21,5% de la inversión total del país ha sido generada por la minería. Alerta, ese número está malo. Hace 10 años que Chile no crece en producción de cobre. Estamos pegados en los 5,4, 5,5 millones de toneladas. Hay que preguntarse por qué. Entre el 2011 y el 2013 teníamos el 32% de la producción mundial y hoy día solo el 27% y disminuyendo. En julio del 22 se aprecia una reducción del 6% de la producción respecto del año anterior. Eso son más de 300.000 toneladas menos de producción. O sea, nos vamos a cerrar el año 22 con 5.200.000 toneladas. Por cada millón de toneladas que el país sea capaz de generar adicionales, el país podría recaudar más de 1.260 millones de dólares con un precio promedio de 3.60. Hay un modelo ahí, que lo puedo dejar a la comisión, donde con incrementos anuales de 3%, esto se logra en el periodo de 6 años, poder crecer con eso. Para eso hay que revisar el balance entre crecimiento y medio ambiente. Creemos nosotros que ahí hay un tema que es necesario que se aborde en alguna instancia. Probablemente no con la discusión del royalty, pero creemos que ahí hay un tema muy relevante. Conclusiones. Nosotros creemos que se requiere adecuar el diseño y cuantía del royalty, eliminando los factores que discriminan las operaciones menos eficientes, ad valorem, y permitiendo la deducción de la depreciación y amortización en las inversiones de continuidad operacional.
Creemos que eso es capital, es central. Como asimismo, tender a equiparar las cargas tributarias con los países competitivos en materia minera. En esa línea se sugiere modificar las tablas del actual impuesto específico a la minería, contenidas en el artículo 64, Ley de Impuesto a Renta, de tal modo que la tasa efectiva de tributación, impuesto a renta más royalty, no supere el 44% de las utilidades de las empresas. Creemos que eso es algo viable y que se puede sostener en el tiempo. Y propiciar un ambiente de impulso a la inversión en el sector minero, de tal forma de incrementar la producción de cobre en un plazo de 5 a 6 años. Particular atención a los proyectos de mediana envergadura. Esto es hasta las 200.000 toneladas de cobre anuales. La mediana minería en el mundo, la que tira el carro, es la canadiense, la australiana, con producciones que van entre los 50.000 y las 200.000 toneladas. Ese es el espacio que Chile tiene que trabajar. Pensar en yacimientos como Collahuasi, Escondida hoy día, estamos hablando de 15 o 20 años de desarrollo. Ese espacio está en las operaciones actuales, en los proyectos tipo brownfield, o sea, donde podemos incorporar nuevos volúmenes de producción. Esa es la presentación que tengo y quedo ahí abierto a las consultas. Muy bien, le agradecemos su presentación, lo precisa y concisa. Solo advertir que ya el ministro de Hacienda hizo referencia a algunas modificaciones que van a ser presentadas a propósito, ¿cierto?, de las indicaciones. Así que imagino que ustedes están al tanto y una de ellas hace referencia justamente al componente de recaudación, sobre todo en el tema, ¿cierto?, del régimen minero. Le entregamos entonces, para avanzar en estas intervenciones, la palabra al profesor e ingeniero Gustavo Lagos, quien tiene también una presentación, entiendo. Así que tenga usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a los senadores por habernos invitado a esta sesión. Muy importante para nosotros participar aquí. Yo quiero decirles que además del ingeniero David Peters, que está acá y con el cual hemos trabajado muchos años, este trabajo también ha sido apoyado y va a ser firmado por varios profesores, incluyendo el profesor Joaquín Jara de la Universidad Católica, el profesor Emilio Castillo de la Universidad de Chile y posiblemente por Michel Jorrat, quien no me ha respondido todavía porque la última versión del trabajo estaba listo solamente esta mañana. ¿Ya? Vamos a entregar no solamente la presentación PPT que tenemos, sino que también un informe escrito, o sea, un artículo que tiene 15 páginas y que es bastante más explícito, digamos, en todos los detalles metodológicos y cómo hicimos los cálculos. El objetivo de la presentación nuestra es hacer algunos comentarios respecto al proyecto original del Gobierno, que es de julio del año 22, y también presentar un proyecto nuevo nosotros, basado solamente en las utilidades en el margen operacional minero, ¿no es cierto? Cabe decir que nosotros hicimos una presentación en conjunto con Michel Jorrat y con David Peters en agosto del año pasado y se la entregamos a la Comisión del Senado, y también publicamos un trabajo que está en el sitio web de SESCO. SESCO ha participado activamente en este trabajo también, por lo tanto yo no soy el único autor de esto, somos varios. Y me he beneficiado muchísimo con los comentarios, por supuesto, que hemos tenido de todas estas personas. Bueno, yendo al grano, ¿cómo se avanza aquí? Ah, ya, perfecto. Me voy a saltar el método, porque el método lo pueden leer ustedes después. El método básicamente indica que lo que estamos haciendo es modificar el sistema actual, la legislación actual, y la estamos modificando con esta curva azul que modifica el impuesto sobre el margen operacional minero
¿no es cierto? Y voy a explicarlo. El margen operacional minero en nuestra propuesta se mantiene en 7% de tributación efectiva, hasta 35% de valor, y de ahí aumenta hasta el 70% del valor del MOM a 50%. O sea, cuando llega a un 70% del MOM... Sí, le queremos pedir, si fuese tan amable, acercarse al micrófono, porque pasó y no escuchamos nada, porque estaba más la ventana abierta, entonces. Disculpe, voy a repetir entonces. Ahí, por favor. Pensé que mi voz era suficiente para... ya, que hago clase todos los días presencial. Bueno, este gráfico significa que nosotros diseñamos el nuevo impuesto específico a la minería con una tasa muy superior a la anterior. La anterior está en naranja en ese gráfico y aquí nosotros propusimos un azul. ¿Qué significa? Que cuando las empresas llegan a 70% de MOM, de margen operacional minero, estarían pagando el 50% de impuestos sobre ese margen, ¿ya? Y eso es sustancialmente más de lo actual, en que llegaban solamente al 12 o al 14, ¿ya? Desde esa perspectiva hemos ido más allá, en el entendido que el gobierno necesita más recursos, ¿no es cierto?, para cumplir programas básicos sociales, más allá que lo que propusimos en agosto del año pasado, ¿ya? Y más allá de lo que tiene Perú. Subimos 2 puntos respecto a Perú en esta propuesta nueva. Por lo tanto, nos excedimos en uno de los principios que habíamos puesto y que era justamente, digamos, igualarnos a Perú. ¿Por qué a Perú? Porque eso nos aseguraba que estábamos a la par con nuestro principal competidor. Y es muy difícil calcular cuál es el máximo posible. Es ahí donde uno se puede equivocar, porque si se equivoca, desgraciadamente, y se va más allá, desgraciadamente vamos a descubrir eso muchos años después, porque va a haber menos inversión. Ok, aquí están los resultados básicos del modelo nuestro, en que vemos en la mano izquierda la recaudación en miles de millones de dólares 2020, ¿ya? La línea verde es la propuesta del gobierno de julio del 22, la línea naranja es nuestra propuesta actual, la línea roja punteada, digamos, es la recaudación de Perú, y la línea gris es la legislación vigente de Chile. Todo esto está calculado de una manera bastante transparente y no me voy a referir a la metodología porque falta tiempo, ¿ya? Pero ustedes pueden preguntar todo lo que quieran, es decir, estamos abiertos a entregarles la totalidad del trabajo. Y a mano derecha está la recaudación efectiva, la tributación efectiva que se lograría entendiendo que la tributación efectiva es la tasa total de impuestos pagada dividida por los ingresos, ¿ya? Y aquí está entonces la situación actual de Chile, la línea gris, la situación de Perú, la línea punteada roja, la línea naranja, que es la nuestra propuesta, y la línea verde, que es la propuesta de julio de 22. Nosotros pensamos que la propuesta de julio del 22 va más allá de lo que la minería realmente puede pagar si es que quiere que siga habiendo inversión, ¿ya? Y me voy a referir un poco más a eso, digamos, ahora. Nosotros, esta es la línea que compara, ¿no es cierto?, nuestra propuesta con la recaudación adicional del PIB en 2020. Aquí está la propuesta nuestra en naranja y la propuesta verde es la propuesta del gobierno de julio del 22. Y en rojo punteado está Perú. Esos son básicamente los números. Aquí hay una cantidad de números, no me voy a referir a esos números. Aquí en esta tabla, que es muy copiosa, quiero solamente indicar, que por supuesto ustedes la pueden analizar posteriormente, que en la propuesta de julio del 22 se logra una recaudación que está cerca del 0,4% del PIB.
en el precio de largo plazo. ¿Por qué el precio de largo plazo? Porque el precio de largo plazo representa el promedio del futuro. El promedio del futuro significa que hay precios más altos y más bajos que el precio de largo plazo, ¿ya? Y en la propuesta nuestra vamos a llegar a un número que es posiblemente 29 o 0,3%, ¿ya? Es inferior en recaudación a la propuesta del gobierno. Es indicativa, porque obviamente que este modelo se puede modificar, ¿ya? Por lo tanto, si se quiere un poco más, un poco menos, eso habrá que calibrarlo. Pero esto es lo que, porque nosotros hicimos muchas iteraciones para llegar a esto, muchísimas, ¿ya? Y llegamos a esto porque nos pareció adecuado, pero no es la única propuesta posible. Y este gráfico es muy interesante porque muestra arriba, ¿no es cierto?, la propuesta nuestra y muestra la rentabilidad, en el fondo, de las mineras 1 a 13, que son las evaluadas en la metodología nuestra. Muestra la rentabilidad en línea naranja cuando el precio es de $6 y en las columnas azules muestra la rentabilidad cuando el precio es de $2. Entonces observamos que cuando es de $2 hay solamente 4 mineras que pagan impuestos, ¿ya? Y el resto no paga porque no tiene utilidades. En la propuesta del gobierno, debido a la forma como se calcula y a que no considera la depreciación, esas mineras no son 4, sino que son 8, las que pagan, digamos, a todo evento, ¿ya? De hecho, todas pagan a todo evento porque el royalty ad valorem es muy alto. Nosotros, en la propuesta nuestra, el peso del royalty, o sea, del precio, no llega a más del 3,5 o 4% del total de recaudación. En la propuesta de julio del 22 llega a, no me acuerdo, 35, 40%, o sea, es muy alta la proporción que se obedece al precio, ¿ya? Y eso es distorsionador, en nuestra opinión. A ver, creo que esas son, antes de llegar a las conclusiones quisiera decir 2 o 3 cosas. La primera es que los principios, por supuesto, siguen siendo los mismos. Tributación a todos por igual, dependiendo del margen operacional minero. No podemos diferenciar, no nos parece buena idea romper los tramos por producción, salvo lo que ya hay, que es sobre 50.000 toneladas. ¿Por qué? Porque eso genera una serie de distorsiones, ¿ya? Si lo cortamos entre 50 y 200, y más de 200, vamos a encontrar varias mineras que no van a querer ir más allá de 199 y otras que van a querer bajar de 200. Entonces, no es bueno dictaminar la política de inversión y de producción mediante la tributación. No es bueno hacerlo. Hay instrumentos que son mejores y nosotros pensamos que nuestra propuesta es mejor. La segunda cosa es que la sustentabilidad obviamente es clave, ¿ah? Todo depende de la inversión futura. Si tenemos más producción en el futuro, vamos a tener más recaudación. Si es tan simple como eso. Y resulta que las proyecciones que tiene la Cochilco de largo plazo, que a mi gusto y para el gusto de mucha gente, de expertos, digamos, no solamente gusto, sino que es proyección, son optimistas. Vamos a llegar a 7 millones de toneladas por ahí en algunos años más. Ojalá lleguemos a 7 millones de toneladas. Nosotros hemos invertido, nosotros no, la industria ha invertido $100.000 millones desde 2004 y tenemos prácticamente la misma producción. Sí, es impresionante, ¿ya? Entonces, ojo, que nosotros pensamos que es fundamental mirar la inversión futura, no solamente de los nuevos proyectos, que son muy pocos y no son de muy buena calidad en términos comparativos mundialmente, sino que además hay que permitir que las mineras se expandan. ¿Por qué necesitan expandirse?
porque las leyes están cayendo y cuando la ley cae tienes que ampliar la planta concentradora y si no cae la producción. Por lo tanto, si la inversión no se mantiene, no es que no vayamos a crecer, vamos a decrecer. Eso es lo que va a pasar. Y eso va a ser catastrófico. Conversando con el presidente del Banco Central hace un tiempo, digamos, estaba muy preocupado por lo que iba a producir Escondida en el año. Y eso obviamente me dejó bastante sorprendido, pero tiene toda la razón. Si Escondida pesa, la producción de Escondida le da un espaldarazo o le quita el espaldarazo al crecimiento del PIB chileno. Entonces, oye, por favor, si esta industria es gigante. Bueno, el tercer tema está recogido en nuestra propuesta, que son la base de utilidades, y el cuarto ya lo mencioné, que es el máximo Perú. Nosotros nos pasamos de Perú y a lo mejor hay que intentar un poquito más allá de Perú para poder recaudar un poco más. Nuestra propuesta recauda un poco menos que la propuesta del gobierno en el precio a largo plazo. ¿Ya? No es tan significativo. En donde recauda mucho menos es para precios mayores. Nuestra propuesta es más sofisticada que todas las anteriores, no solo la del gobierno, porque tiene una corrección de costo. Cuando aumenta el precio, también aumenta el costo. ¿Ya? Introdujimos una corrección de costo y hace una tremenda diferencia. Bueno, para finalizar, la próxima, en realidad todas estas cosas las he dicho, ¿ya? Así que no tengo mucho más que añadir, porque el primer párrafo ya está dicho, el segundo párrafo también, el tercero también, y el cuarto están las cifras, ¿no es cierto?, del aumento del PIB. ¿Ya? Así que esa es nuestra contribución y esperamos que puedan aprovechar no solamente la presentación, sino que lo que les vamos a entregar por escrito. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos, profesor Gustavo Lagos, su presentación, que a propósito está también en los pupitres o en los computadores para revisarla. Y de inmediato entonces le voy a dar la palabra al director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, don Sergio Hernández. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta de la comisión. Tenemos una breve presentación que es acotada y principalmente en base a conceptos, que nos parecen interesantes que los conceptos de alguna manera fundamenten las cifras y los proyectos y las propuestas que han presentado diversos actores como la del profesor Lagos, la de Cristiana Argandoña. Representamos a una asociación de proveedores mineros que tiene una composición de 124 grandes empresas proveedoras nacionales y extranjeras, mayoritariamente nacionales, 68 de las cuales. Dentro de un ámbito de más o menos 3.700 empresas proveedoras que sirven a la minería de distintos tamaños. Pero nuestra facturación representa aproximadamente el 75% de las ventas y servicios a la minería. Por lo tanto, cualquier elemento que afecte el desarrollo minero impacta fuertemente en el desarrollo de nuestras empresas proveedoras en general, que representan más o menos un 80% más del PIB directamente minero, pero que contrata el doble de los trabajadores directos de la minería, llegando en total a un trabajo entre minería y proveedores de cerca de 780.000 personas en Chile, principalmente en la zona norte de Chile. Nuestra propuesta también considera varios aspectos que tienen que ver con asuntos geopolíticos, Presidenta, como la importancia del fortalecimiento poblacional de la zona norte, especialmente en el interior, dado que no es desconocido por los señores y señoras senadoras que la zona norte representa siempre un riesgo geopolítico importante a través de la historia, y que es la minería quien ha fortalecido la identidad territorial de Chile al copar poblacionalmente estas regiones del norte.
Primero, algún desarrollo de conceptos, porque no me cabe duda que los señores senadores de esta mesa principalmente conocen perfectamente la distinción, pero como ha habido algunas confusiones respecto a qué significa royalty minero, si es un impuesto o no, quisiéramos partir definiendo muy bien qué es impuesto y qué es royalty. El impuesto es una carga sobre los contribuyentes para cofinanciar la organización social y la redistribución de ingresos, que no reconoce una retribución específica al contribuyente, sino que es el fundamento de la organización social que permite realizar las actividades que generan renta y que generan impuestos. Ahí está una compensación genérica. El royalty no es un impuesto. Podríamos decir que genéricamente es un tributo en cuanto a si la definición que establecemos de tributo es tan amplia como decir una imposición del Estado de carga financiera o en bienes a las personas que ocupan o forman parte de una sociedad. Y esto sí es una imposición del Estado. Pero el royalty minero es una retribución. Yo no quiero decir compensación porque compensación significa exactamente equivalente lo que se lleva que lo que se entrega. Pero sí es una retribución al Estado que puede ser mayor o menor a lo que se entrega, por el deterioro de su patrimonio natural al extraerse los minerales de las minas que le pertenecen al Estado. Y desde el punto de vista del minero, es un precio que paga por el insumo principal de su actividad. Por lo tanto, que exista un royalty minero es esencial, porque se está compensando el Estado de este deterioro y se está aprovechando el principal insumo industrial por parte de la minera. Pero hay distintas modalidades. Se ha erróneamente dicho que el único royalty posible es el royalty ad valorem. Y esto no es así. Porque si bien es cierto el royalty ad valorem en la modalidad, una de las 4 que está en pantalla, efectivamente compensa al Estado siempre que hay una extracción de mineral y una propiedad por parte de la empresa del mismo, no es menos cierto que las modalidades a la renta minera o al margen operacional minero, puede que muchas veces, si no hay utilidad en la empresa, no se pague el precio por este insumo. No es menos cierto que cuando las tasas progresivas crecientes superan la compensación que podría tener un royalty ad valorem, obviamente ahí está la compensación para hacer efectiva una mejor competitividad minera y una retribución al fisco en precios o márgenes operacionales más altos. De manera que hay una justa compensación y un equilibrio para favorecer la inversión, justamente, y mejorar la competitividad del país. Una tercera modalidad de royalty es a la cantidad extraída, que es muy parecida al valorem, porque necesariamente tiene que valorizarse. Pero está en la doctrina tributaria señalado de esa manera. Yo he sido muchos años, ahora ya no, profesor de Derecho Tributario y también de Minería. De manera que estas son las 4 modalidades en los conceptos de royalty. Y el royalty híbrido, que es el que está en el proyecto que estamos analizando. Una parte ad valorem, una parte a la margen operacional minero. Por lo tanto, si examinamos que estas 4 modalidades se reconocen como royalty minero, el actual impuesto específico a la actividad minera es un royalty minero. Y yo quiero dejar de manifiesto aquí, señora presidenta, que los conceptos que voy a emitir son conceptos que defienden la competitividad minera, generan mayor recaudación para el fisco y no estoy defendiendo intereses particulares porque quiero informarles que yo soy, como abogado, el autor del primer proyecto de royalty en Chile en el año 2004, de iniciativa parlamentaria, que después devino el impuesto específico a la minería. Por lo tanto, el impuesto específico actual es un royalty minero. El derecho del Estado por ser dueño de las minas es variable según el valor del yacimiento. Aquí se ha dicho con mucha razón que royalties más altos a empresas de altos costos, que podría ser, por ejemplo, afectado fuertemente por un royalty ad valorem, puede afectar a las empresas de mayores costos. Efectivamente es así, las afecta. Y no solo las afecta, sino que disminuye la cantidad de mineral potencial de explotación, porque hace, por supuesto, que solo leyes más altas de mineral, al tener menos costo al extraerse, sean las posibles de explotar, y no las más bajas. De manera que reduce el tiempo y reduce la cantidad de mineral a explotar. Pero quiero mencionar algo que, a mi juicio, no se ha dicho suficientemente, que es cuánto vale cada yacimiento para el Estado. Porque si se trata de compensar al Estado por esta extracción,
hay que saber que el Estado tiene un distinto valor de acuerdo al valor que tiene cada yacimiento, que es muy distinto. Por ejemplo, vamos ahí todavía. Por ejemplo, tenemos yacimientos con leyes milagrosamente explotables rentablemente del 0,3%. Para mí eso es un milagro tecnológico, que la minería puede increíblemente exponer y procesar. Como hay minas también que pueden tener 1,2, 1,5, 1,8. Y como tú escondías alguna oportunidad en algunos segmentos de yacimiento del 6%, ya no los tiene. Por lo tanto, uno dice, un royalty ad valorem no reconoce el distinto valor de los yacimientos para el Estado. Quiero verlo desde el Estado, no de la empresa, que tenga más o menos costo, desde el Estado. ¿Quién hace, por lo tanto, comercializable la libra de cobre al mismo valor de venta dependiendo de si ese cobre viene con 0,3 o viene con 1,8? Lo hace convertible en comercializable la inversión minera y la gestión de la compañía, no el yacimiento del Estado. Y por lo tanto, no me parece justo que el royalty ad valorem desconozca esta realidad evidente, que obviamente es regresiva, porque perjudica a las empresas de menor tamaño o de mayores costos, porque hay empresas grandes también de bastantes altos costos, incluso de costos unitarios mayores que empresas medianas. Hay de todo, hay una mezcla. Por lo tanto, nosotros afirmamos que el justo instrumento para compensar al Estado por la extracción de los recursos minerales que le pertenecen es un royalty ad valorem, es un royalty a la renta operacional minera. No puede ser otro. Pero sin duda que el elemento que tiene que estar presente en una definición del Honorable Congreso para aprobar un aumento del royalty minero que existe en Chile, insisto, existe aunque muchos dicen que no, es analizar cómo el país puede seguir siendo competitivo y a la vez seguir aportando a los derechos sociales. Y que todos estamos de acuerdo, aquí hemos escuchado a representantes de los gremios mineros precisamente, reconocer que hay un espacio. Pero tenemos que ser cuidadosos con el espacio, porque ese espacio que hay puede traducirse, si en definitiva la carga tributaria total no nos hace competitivos, en una disminución de la recaudación fiscal en lugar de un aumento. Veamos algunos países, según el Fondo Monetario Internacional, la carga tributaria total considerando impuestos a la renta y royalty en cualquiera de las 4 modalidades. Chile tiene entre 38 y 42% según distintos estudios. Hay variaciones, pero más o menos estamos en un rasgo promedio de 40%. Australia tiene 42, México 38, China 47, Perú 52. Eso está un poco exagerado el de Perú, porque probablemente contiene algunos elementos que son definidos como carga tributaria en materia de pensiones. Y Canadá un 53%, en uno de los distritos, en otro tiene 46%. Y me parece que este es British Columbia y no Ontario, pero uno de los dos. Es Quebec. Por lo tanto, hay un espacio para aumentar la actual carga tributaria en la minería sin afectar la competitividad, y en esto quiero ser muy claro, exclusivamente tributaria. La competitividad exclusivamente tributaria, quiero recalcarlo, porque la competitividad contiene muchos elementos. Otro elemento de la competitividad tributaria, y a la columna de más a la derecha digo en qué situación está Chile. La institucionalidad chilena, de la cual nos preciábamos tanto durante tantos años, por lo menos del año 90 al año 2010, hoy día es baja por las incertidumbres políticas y las incertidumbres constitucionales. Es baja. Y es baja no porque pensemos que necesariamente va a haber una institucionalidad negativa para la inversión. Pensamos que puede ser positiva. Sin embargo, la incertidumbre siempre califica las percepciones a la baja, al riesgo y por lo tanto evitar tomar decisiones, de manera que a mi juicio la incertidumbre institucional que tiene Chile hoy día hace que este elemento de la competitividad en Chile sea muy baja. No competimos hoy día por institucionalidad fuerte para traer minería, está claro, hay incertidumbres.
Las leyes del mineral en Chile son cada vez más bajas, por la vejez de los yacimientos, por la profundidad, por las impurezas, en fin, por una serie de razones. Las impurezas en Chile, los yacimientos en general, no todos, pero los más importantes son altas. Por lo tanto, requieren más inversión para extraer una libra de cobre fino o equivalente fino en concentrado. La dureza de la roca es mayor, porque hay mayor profundidad de los yacimientos. La huella de carbono de los por concentrados que exportamos es alta. La huella del transporte marítimo, de exportación de concentrados, es muy alta. La huella de carbono de los cátodos es baja. Una de las razones más para que nos incentivemos a industrializar el cobre en Chile. No solo en fundiciones, ojalá en procedimientos hidrometalúrgicos cuya tecnología aún no está demostrando que a gran escala puede producirse un cátodo en cobre de más profundidad, el cobre sulfurado, perdón, se me escapaba la palabra. Pero la teoría, el descubrimiento del profesor Vilcomir, que es la Universidad de Concepción, hace que sea a lo mejor posible. Por eso yo siempre digo que más que fundir el cobre en Chile, hay que decir cómo industrializamos mejor el cobre en Chile, sea por forma pitometalúrgica o hidrometalúrgica. Y efectivamente esto ayudaría a que la huella de carbono, nuestro transporte de cobre definitivo sea mejor. Sin embargo, no me parece conveniente imponer, como en Indonesia, por ejemplo, que las mineras obligatoriamente por ley industrializan el cobre, porque eso sin duda ahuyentaría el capital y le daría una absoluta falta de confianza a la institucionalidad chilena al respecto. Sino que tienen que haber incentivos para la industrialización del cobre en Chile. Y toma de conciencia en que además las regulaciones internacionales, ¿no es cierto?, están claramente poniendo en riesgo la exportación o el tránsito de concentrados por la vía marítima, por la huella de carbono. Sabemos que la Organización Marítima Internacional está progresivamente imponiendo cargas bastante fuertes a los costos del transporte, con cascos de doble casco, barcos de doble casco y con container también de una mayor grosor en su radio, digamos. Por lo tanto, ahí tenemos problemas también de competitividad bastante graves que no es posible que los desatendamos cuando se trate de definir la carga tributaria al país. La regulación ambiental en Chile la consideramos media alta como elemento de competitividad. La oposición de las comunidades la consideramos media en relación con los países que nos compiten. Y también hay un elemento que no hemos tenido presente en esta mesa. La reforma tributaria aumenta la carga general del impuesto a la renta. Si bien es cierto, primera categoría no, probablemente 27 al 25 si hay inversión tecnológica o innovación, pero sí el aumento total general de los impuestos a la renta de la reforma tributaria significa otro elemento que complica la competitividad de establecer un royalty que al final del cociente total de todos estos elementos de mezcla en competitividad nos hacen obviamente regresar a situaciones de competitividad bastante más bajas que las que el país tiene incluso hoy, para qué decir las que tenía hace 15 años, que éramos el cuarto o quinto distrito minero más competitivo y hoy día estamos más abajo de la media de la tabla. Como conclusiones, señora presidenta, quisiera decir que si bien es cierto, desde el punto de vista de la competitividad tributaria, existe un espacio para aumentar la carga tributaria en minería. Este espacio es razonable solo a través de un royalty aplicado sobre la utilidad operacional minera y no sobre el valor. Los impuestos a la renta son similares para todas las actividades que generan renta del capital productivo, principio de neutralidad tributaria, por lo tanto, el ámbito de posibilidad de recaudar más está a través del royalty tributario, el royalty mismo minero y no del impuesto a la renta general. Dadas las desventajas competitivas geológicas crecientes en Chile respecto a los distritos mineros que nos compiten en la atracción de altos capitales y nuestra incertidumbre constitucional, el espacio para aumentar la carga tributaria total a la minería consideramos que es necesariamente acotado para cumplir con una mayor recaudación fiscal sin afectar esa competitividad. Finalmente, lo decía recién el profesor Gustavo Lago, una carga tributaria de 60% que llegue al proyecto del gobierno sobre utilidades generadas por bajas inversiones siempre recaudará menos
que una carga tributaria de 48, 46 o 44% sobre utilidades mayores por altas inversiones. ¿Qué nos interesa? ¿Cargar más a la minería o nos interesa más recaudación fiscal? Sin duda el objetivo es más recaudación fiscal. Y más recaudación fiscal se logra necesariamente con un equilibrio entre una carga tributaria competitiva del país y un aumento de la misma, que hay espacio para poder financiar los programas sociales. Esta forma la defendemos no porque defendemos la minería, señores senadores y señoras senadoras. La defendemos porque queremos defender Chile. Porque Chile sin minería no sería lo que es. Ni ha logrado lo que ha logrado, porque la minería ha sido potente históricamente en Chile y queremos que siga siéndolo. Y para seguir siéndolo, la respuesta a una carga tributaria tiene que ser necesariamente acotada, aumentada levemente y mantener nuestra competitividad para seguir además aprovechando las enormes ventajas que los mercados nos dan. Porque por Dios que podríamos, y yo he dicho en otras oportunidades, Chile, un segundo caso de desarrollo frustrado, no lo quiero. Queremos que Chile siga siendo potentemente desarrollado para cumplir los planes sociales, para la fortaleza geopolítica en el norte de Chile, para la movilidad social, para la multiplicidad de efectos que genera la actividad primaria como la minería en sectores secundarios y terciarios de la economía. Y para eso es indispensable tener una respuesta razonable de la carga tributaria total minería y que nos siga siendo un país atractivo como ha sido a través de toda la historia precolonial y colonial de Chile. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien, muchas gracias, don Sergio Hernández, por su intervención. Aprovecho de saludar al senador Juan Luis Castro, que es integrante permanente de esta comisión, quien se ha sumado, y por cierto también a nuestro presidente del Senado, don Álvaro Elizalde, quien está acá también presente. Continuamos entonces con las intervenciones y finalmente correspondería hacer uso de la palabra al gerente general de los bronces, en representación de Anglo American, don Patricio Hidalgo. Tiene usted la palabra, don Patricio. Perfecto. Buenas tardes. ¿Se escucha bien, no? Perfecto. Bueno, Presidenta y a los senadores presentes, primero, muchas gracias por esta tremenda oportunidad de poder compartir nuestra visión respecto a un tema tan importante como este, que obviamente lo que queremos es aportar con una discusión constructiva respecto al tema para resultar en una industria que cumpla con su rol en la sociedad finalmente. Si avanzamos, por favor, Juan. Ok, gracias. Ahí tenemos el control, gracias. La verdad es que compartimos la gran responsabilidad de seguir contribuyendo al desarrollo integral de Chile de forma sustentable, que asegure un medio ambiente saludable, el bienestar y la prosperidad de las generaciones que vendrán. Anglo American tiene un propósito, que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Esto está completamente alineado con esa responsabilidad y con lo que llevamos adelante todas nuestras actividades. Nuestro compromiso no es retórico, representa acciones concretas que venimos poniendo en ejecución desde hace mucho tiempo atrás. Son innovaciones profundas en la forma de operar y de relacionarnos con el entorno ambiental y social. La minería debe y está cambiando. Esta nueva minería es la piedra angular de un nuevo modelo de desarrollo para Chile, donde la inversión en tecnología, en innovación, habilitará una economía diversificada que se construye de manera colaborativa con las comunidades. Es minería inteligente, de precisión, responsable, que reduce su huella ambiental y social y que al mismo tiempo genera un impacto positivo y sostenible para el país y para su gente. Ya hemos comenzado esa transformación y estamos convencidos que este es el camino. Por ello, y con transparencia y honestidad, tenemos que admitir que hoy en día existe un riesgo para continuar invirtiendo y haciendo crecer al país derivado de la actual propuesta tributaria que afectaría fuertemente a la industria minera. Esta propuesta se suma en un momento en que Chile presenta importantes desafíos derivados de incertidumbre en materia de permisos, cambios regulatorios y constitucionales. La propuesta royalty en discusión en esta comisión, si no es enmendada, puede tener consecuencias negativas significativas, poniendo en riesgo la cartera de proyectos que buscan justamente lo contrario, dar un salto significativo en el nivel de desarrollo de Chile. De no enmendarse, los cambios propuestos impactarán de manera relevante los volúmenes de inversión, niveles de empleo y recaudación tributaria. Las decisiones que se tomen en este momento van a decidir qué tipo de minería queremos para Chile. El desafío está en encontrar una forma que permita elevar la recaudación en el largo plazo para hacer frente a las mayores demandas de la sociedad,
pero sin perder la competitividad y oportunidades de crecimiento para el país. Y sobre todo, sin renunciar a todos los beneficios que puede generar una minería que invierte en tecnología, en fortalecer los encadenamientos productivos y en el desarrollo humano y económico de las comunidades. El régimen de impuestos debe estar alineado con promover estos objetivos. Un régimen bien estructurado y estable apoyará la atracción de nuevas inversiones y la creación de nuevos puestos de trabajo, que entregarán valor de manera sostenible a las comunidades y al país en su conjunto. Si podemos avanzar, por favor, a la siguiente. Como lo señalamos, estamos reimaginando la minería para mejorar la vida de las personas. Ese es nuestro propósito. Así podremos fortalecer la contribución y compromisos con Chile, que van mucho más allá del pago de impuestos, nuestra producción o nuestras inversiones. Los resultados que hemos alcanzado en los últimos años lo demuestran y nos permiten seguir contribuyendo a mejorar la calidad de vida de miles de personas, como el 500.000 de compatriotas que han sido beneficiarios de al menos uno de los programas de inversión social de Anglo American el año pasado. Hoy contamos con más de 15.000 puestos de trabajo y hemos realizado inversiones por más de 4.300 millones de dólares entre 2017 y 2021. Estas inversiones nos han permitido producir 640.000 toneladas de cobre al año y aportar, solo en impuestos, más de 3.000 millones de dólares en los últimos 5 años, solo en impuestos. Pero lo más importante es que tenemos un potencial tremendo de crecimiento que permitiría aumentar en 35% nuestra producción al año 2040 y destinar 180 millones de dólares en inversión social planificada al 2030. Como resultado del clima de inversión favorable en Chile durante la última década, hemos podido invertir grandes sumas de dinero. Nuestra contribución al país, medida como distribución de valor, es sumamente significativa. 12.000 millones de dólares entre 2017 y 2021. Me gustaría reforzar ese punto. 12.000 millones de dólares entre 2017 y 2021 como valor distribuido. Y este beneficio está distribuido entre diferentes actores. Lo que más nos preocupa de la propuesta actual de royalty es que la sostenibilidad y crecimiento de este valor compartido estaría amenazado. Si pasamos a la siguiente, por favor. Sabemos que el desafío determinante de nuestros tiempos es el cambio climático. Yo creo que no hay ninguna duda al respecto. Tal como sabemos, la minería hoy cumple un papel fundamental en el suministro de metales necesarios para reducir las emisiones de carbono, a través del uso de productos claves como el cobre en electromovilidad y energías limpias, por ejemplo. Tenemos que ser bien claros, el mundo necesita más minería, no menos. Sin los productos que la minería produce, la transición energética simplemente no es posible. La clave está en que esos minerales se produzcan de manera sustentable. Es decir, cómo atendemos la demanda de insumos para la economía descarbonizada, usando cada vez menos agua fresca, menos energía y asegurando beneficios concretos y directos para las personas. Este es el camino que estamos transitando como compañía. Nuestra industria debe transformarse en líneas con las aspiraciones de la sociedad, que tienen relación con asegurar el acceso al agua para la población, reducir emisiones hasta eliminarlas, acceder a mejores oportunidades en temas claves como empleabilidad y educación, y ayudar a desarrollar las comunidades de manera sustentable. En materia de procesos productivos, reimaginar la minería se expresa en el desarrollo de una minería inteligente, segura y más limpia, una que solo es posible si reduce significativa y progresivamente su huella ambiental. Este es el camino de nuestro plan Future Smart Mining. Hemos reducido en un 39% el uso de agua fresca en los últimos 6 años y recirculamos en promedio el 92% del agua utilizada en las operaciones. Estamos trabajando para lograr que antes de 2030 el 100% de los recursos hídricos que usemos provengan de agua desalinizada o industrial, priorizando de este modo el consumo humano de agua fresca. Desde el 2021, el 100% de nuestro consumo eléctrico proviene de fuentes renovables. Hemos puesto en funcionamiento la primera planta fotovoltaica flotante en un tranque de relaves. Además, tenemos la meta de ser carbono neutrales en 2040 a nivel global, pero tenemos la ambición que en Chile alcancemos esta meta varios años antes, para lo cual estamos trabajando con mucha pasión, pero eso también requiere inversiones importantes. Compartimos la visión sobre el rol central que ocupará el hidrógeno en la economía y estamos desarrollando proyectos pioneros para facilitar que el país transite hacia el hidrógeno verde. Queremos ser actores principales en una economía que sustituya a los combustibles fósiles y estamos trabajando para que nuestra flota de camiones mineros que utilizan hidrógeno verde comiencen a estar operativos en Chile en la segunda parte de la década.
Hemos sido los primeros en desarrollar esa tecnología en el mundo y en Chile. En caso de existir las condiciones habilitantes en el país, proyectamos un potencial de inversión significativo durante la próxima década, destinado a contribuir a establecer un valle de hidrógeno en la zona central de Chile, que nos permita descarbonizar más allá de nuestras operaciones y aportar a transformar a Chile en una economía diversificada. Adicionalmente, la reducción de la huella ambiental también incorpora temas como tecnologías para relaves sin agua, operaciones autónomas y remotas y eficiencia energética e hídrica significativa. Muchos de estos avances se están piloteando hoy en El Soldado, una operación que está en Valparaíso, lugar que Anglo American ha convertido en un centro de innovación global. Estamos trabajando para que todas estas iniciativas permitan potenciar las capacidades instaladas de innovación en Chile, que debe ocupar un rol central en el diseño e implementación de la revolución en minería que ya está ocurriendo. Esta transición exitosa hacia la carbono neutralidad requiere de una inversión significativa en minería del cobre. Si esta inversión se pone en riesgo en Chile, es menos probable que el mundo cumpla con los objetivos de descarbonización y combate al cambio climático. Esto tendrá un impacto significativo en todos los países, pero en particular en aquellos más vulnerables como Chile, donde ya estamos experimentando impactos muy negativos y significativos por el calentamiento global. Asimismo, la industria minera juega un papel fundamental en el desarrollo sostenible de Chile y Anglo American está convencida del rol que nos toca en ello. Nuestros pilares de sustentabilidad sobre los cuales trabajamos para mejorar la vida de las personas son 3: comunidades prósperas, medio ambiente saludable y ser un líder corporativo confiable. Son los ejes sobre los cuales se proyectan nuestras acciones. Estamos convencidos de que debemos actuar como socios de nuestro entorno, como un aliado en la identificación de oportunidades para incidir en el desarrollo social y humano y marcar la diferencia. Generamos beneficios directos a cientos de miles de personas a través de iniciativas en educación, en agua, en empleabilidad, fomento al emprendimiento y, por supuesto, salud y apoyo a nuestras comunidades en esta pandemia. Así, por ejemplo, los programas de agua potable rural han permitido a más de 136.000 personas contar con un suministro estable y eficiente. En educación, a través del modelo pionero, estamos beneficiando a más de 9.000 estudiantes que están transformando la educación tradicional con un método innovador que está dando resultados extraordinarios. Nuestro plan de desarrollo en Chile parte porque existe un trabajo colaborativo a nivel regional basado en la innovación y el desarrollo de capacidades. En materia de inclusión, Anglo American tiene un fuerte compromiso con incrementar la participación laboral femenina. Así es como hemos duplicado la incorporación de mujeres en puestos de liderazgo, contando actualmente con que 1 de cada 3 trabajadores sea mujer. La economía mundial demandará mucho más cobre y otros minerales producidos cada vez con mayores estándares de sustentabilidad. Se mencionaba antes, solo para la transición energética, el mundo demandará 17 millones de toneladas adicionales de cobre hacia 2040. Esto equivale a cerca de 50 nuevas minas del tamaño de los bronces. Ese es el desafío para la industria y la gran oportunidad para países como el nuestro. Nuestra cartera de proyectos contempla inversiones por más de $10.000 millones para la próxima década. Con ello, contribuiremos a generar cerca de 20.000 empleos. Un caso particular de innovación es el proyecto Continuidad de los Bronces Integrado, que después de haber evaluado distintas alternativas, optó por una solución radical que implica un verdadero cambio de paradigma. Operará con tecnologías de vanguardia, haciendo minería subterránea sin impacto en superficie y sin huella ambiental. Para lograrlo, se requiere una inversión considerable adicional y dejar bajo tierra una parte importante de los recursos minerales. Es claramente una opción que privilegia la sustentabilidad por sobre la rentabilidad, y esa es la nueva minería. La habilitación de los bronces como una mina del futuro pasa por una fuerte inversión en tecnologías que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. Así es como hemos definido una cartera por $3.000 millones para acelerar la resiliencia hídrica y la decarbonización de nuestras operaciones, lo que facilitará el desarrollo de un ecosistema de hidrógeno verde en Chile. El Soldado es una mina de un altísimo valor como un polo de innovación tecnológica, no solo para Anglo American, sino que para Chile. El Soldado está piloteando nuestras nuevas tecnologías mineras para el mundo y ahora se están escalando numerosos proyectos de tecnología de gran valor para el grupo y para la industria. Todo esto con el fin de ser el motor de una economía descarbonizada. Por último, nuestra Fundición Chagres, la cual cuenta con los mejores estándares ambientales y de emisiones del país,
buscamos invertir para mejorar aún más su desempeño y avanzar en iniciativas de economía circular que potencien y agreguen valor al negocio de fundición en Chile. También se ha mencionado recientemente. Anglo American entiende que Chile se encuentra en un contexto sociopolítico en que el Estado debe dar respuesta a crecientes demandas sociales. Esas demandas implican aumentar el gasto público, que debe ser adecuadamente solventado. Sin embargo, la propuesta de royalty en discusión en esta comisión, si no es enmendada, puede tener consecuencias negativas significativas, reduciendo la inversión y así impactando negativamente el empleo y la recaudación fiscal. Al mismo tiempo, pone en riesgo esta nueva forma de hacer minería y todo su potencial de crecimiento. Anglo American opera de manera global, por lo que nos ayuda a concluir que la propuesta actual de royalty supone un incremento de la carga fiscal que disminuye la competitividad de la industria en Chile. En el caso de las operaciones que operan en el margen de costo y en yacimientos de menor ley, como el caso descrito del Soldado, el componente ad valorem producirá un efecto distinto al buscado, pudiendo acelerar el cierre de la operación, con todas las consecuencias negativas para la comunidad que ello implica. La imposibilidad de deducir la depreciación de la base imponible significa un evidente desincentivo a la inversión. En vez de seguir creando condiciones para profundizar el desarrollo de una minería responsable en Chile, podríamos estar sacrificando nuestro liderazgo mundial. Esto podría perjudicar no solo la inversión y recaudación de hoy, sino también la del futuro. La minería es una industria que piensa y mira a largo plazo, en décadas, por lo que revertir los efectos negativos de un impuesto prohibitivo no será fácil ni rápido. Sin embargo, creemos que podrían realizar modificaciones a la propuesta tributaria que permitan a Chile avanzar de manera decidida hacia un nuevo modelo de desarrollo con la industria minera como el gran habilitador. Entre otros, que la modificación al royalty minero lleve la carga tributaria total de la minería chilena en torno al promedio de los demás países mineros con que competimos. Para lo anterior, se considera eliminar el componente ad valorem o que se permita a las empresas que no tengan utilidades eximirse del pago. De manera alternativa, evaluar que el componente ad valorem sea progresivo, no de acuerdo con el precio del cobre ni al tamaño de las faenas, sino en función del margen de las empresas. Por último, considerar que en la base imponible del componente sobre rentabilidad se permita deducir la depreciación y la amortización de los gastos de organización y puesta en marcha. De no enmendarse el proyecto de ley en sus actuales términos, deberemos tomar decisiones muy difíciles. Se afectará el crecimiento de la compañía en Chile. En esta lámina podemos ver que con el esquema tributario de hoy, que es la línea azul oscura, nuestros aportes seguirán aumentando en el mediano y largo plazo, mientras que con la nueva propuesta, representada en la línea punteada, se evidencia la caída significativa en recaudación tributaria. Las características finales de este impuesto tendrían consecuencias importantes respecto a las decisiones de inversión que tenemos que adoptar, afectando o suspendiendo el desarrollo de proyectos, lo que reduciría nuestra producción y con ello el empleo. Podrían ponerse en riesgo una producción de 640.000 toneladas anuales, 32.000 puestos de trabajo directos e indirectos y más de 10.000 millones de dólares de inversión. Ya he mencionado las posibles consecuencias para el soldado, pero en el mediano plazo esto podría también significar el cierre de Chagres, disminuyendo aún más la capacidad de fundición del país. Sí, 2 minutitos. Déjenme insistir que este cambio, sobre todo, implicará poner en riesgo el desarrollo de una minería más sustentable, porque esta es más intensiva en el uso de nuevas tecnologías y, por lo tanto, requiere inversiones que la hacen más cara en el corto y mediano plazo. Para concluir, respetamos que es Chile quien soberanamente debe definir su estructura tributaria y queremos contribuir con honestidad y transparencia al debate, aportando con responsabilidad nuestra opinión. Como empresa, mantenemos nuestro compromiso con Chile y queremos seguir siendo socios en su desarrollo, incorporando cada vez más comunidades y ámbitos. Creemos que este debate es necesario y creemos que es legítimo. Tiene que ser abierto, basado en datos precisos y un análisis robusto, mirando el largo plazo y priorizando que Chile mantenga su competitividad y que avance en su camino hacia la plena sustentabilidad. Ello es posible y estamos convencidos de eso. Para lograrlo, es imprescindible tener normas tributarias claras, transparentes, equilibradas y técnicamente sólidas, como han existido en Chile. Finalmente, me gustaría reforzar el papel clave que jugará Chile en la lucha contra el cambio climático, al proveer el cobre necesario para facilitar la tan necesaria transición energética y la electrificación de la matriz productiva.
El mundo necesita que Chile cumpla con este importante rol, apoyando la industria del cobre saludable y responsable en el país. Señora Presidenta, agradecemos profundamente esta oportunidad para compartir lo que estamos haciendo y a lo que aspiramos para la minería en Chile. Confiamos en que lograremos encontrar la mejor opción para alcanzar los objetivos que todos compartimos. Un país con una minería que sea ejemplo para el mundo y que siga aportando significativamente al bienestar de los habitantes de nuestro país. Gracias. Muy bien, le agradecemos a don Patricio Hidalgo por su intervención y cedo inmediatamente la palabra. No sé si algún colega senador quiere formular alguna observación o pregunta. Senador Proes. Gracias, Presidenta. A mí en lo personal, es segunda vez que me toca ver este mismo proyecto en menos de un año. Y este proyecto no es muy diferente al que venía de la Cámara de Diputados entonces. Sin embargo, la Comisión del Senado hizo hartas modificaciones, las cuales el senador Girardi lo llevó de buena manera. Mantuvimos un impuesto mayor al que estaba en ese minuto. Había ese delta que hablaba la industria que era posible hacerlo, se incorporó. Trabajaron mucho de las personas o profesionales que usted nombró, profesor, hace un rato atrás, en esa misma modificación. Y además, creo que lo que han planteado hoy día, salvo la Tsunami, que está ligada directamente a la minería, pero las otras personas son externos, es lo que nosotros vivimos en la región de Atacama permanentemente cuando esta industria se deprime. Y no se deprime solamente porque paga mayor impuesto, sino que porque el valor del cobre baja a niveles tal que ni siquiera el pequeño minero puede ser rentable en trabajar esa actividad y obviamente crean problemas. Y me recuerdo las discusiones cuando se hablaba de quitar el impuesto del 10% a Codelco, en la cual decía que era injusto que pagara un 10% sobre las ventas brutas y no sobre la utilidad. Y esa discusión hoy día la volvemos a tener arriba de la mesa, pero ya con la industria privada, porque Codelco no paga este impuesto a raíz de que las ventas de ellos van al Estado. Pero, sin embargo, conversando con el presidente ejecutivo de Codelco en ese entonces, muchas veces esta empresa tuvo que pedir plata prestada a los bancos para pagar ese 10%. Y es así como encontramos a un Codelco endeudado, encontramos una ENAME endeudada, por las mismas razones, que tienen que ir a la banca a endeudarse con ventas futuras, utilidades futuras, y que obviamente hacen que sean empresas, como son del Estado, siguen funcionando, pero si fueran privadas estarían cerradas hace rato. Y como las regiones del norte somos muy dependientes de la minería, y en buena hora yo no tengo nada que ver con ella, no sé diferenciar una piedra de otra, porque mi vida ha sido la agricultura, pero de chico nos enseñaron que uno tiene que aprender a convivir con las diferentes actividades. Y defiendo la minería de tal manera como si fuera uno de ellos, porque sé la importancia que tiene, al menos para mi región. Y sé lo que pasa en Atacama cuando, y lo dije la sesión anterior, cuando esta actividad paraliza, que nuestra gente, en vez de buscar trabajo en la misma región, tiene que salir a la segunda región u otras y dejar a sus familias botadas, porque las empresas más pequeñas tienen este inconveniente de tener que cerrar en forma inmediata cuando los costos, los valores no les dan para que sean rentables. Yo nunca he sido partidario del ad honorem, como lo ha planteado el Gobierno, lo he dicho siempre, y creo que eso va a perjudicar mucho. No solamente la recaudación fiscal, va a dejar a mucha gente sin trabajo. Y esto que muchos creen que es una falacia, que es una forma de asustar, yo lo vivo permanentemente, lo conozco en mi región y por eso que lo pongo arriba de la mesa, porque ya hemos vivido situaciones así en el pasado, no solamente por un tema impositivo, sino que, como dije recién, por los menores valores del precio del cobre, que hacen que las empresas no sean rentables y no puedan trabajar. ¿Y quiénes son los que más afectan? Es el pequeño minero.
porque los costos de ellos obviamente son mayores que el de la gran minería y mayores que el de la mediana minería. Y entre ellas también hay diferencias. La gran minería puede absorber a lo mejor un costo mayor que la mediana minería, y como tal lo han dicho no en una oportunidad, sino que en muchas, los proyectos futuros que Chile tiene, grandes, será 1 o 2, sé que existen, y la mayoría son mediana minería de 200.000 toneladas de cobre fino hacia abajo. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me gustaría, Presidenta, decir una cosa. El Colegio de Ingenieros trajo una propuesta que tiene que ver con lo que hacen los países como Canadá y Estados Unidos, que tienen una fórmula para aplicar impuestos independientes de las variantes que tenga precio o no, pero eso es algo que ha funcionado. Nosotros, en ausencia suya, Presidente, le pedimos al Colegio de Ingenieros que nos hiciera llegar esa fórmula para poderla conversar con el Ejecutivo y ver de qué manera se puede hacer algo en el futuro. El impuesto específico, como lo dijo el ministro Izaguirre en la comisión anterior, es un royalty. Y es un royalty porque el Congreso no lo autorizó como tal y inventaron la figura específica que dependía solo del presidente de la República. No tenía que pasar por el Congreso para ser aprobado. Pero que en estricto rigor era un royalty. Y eso es algo que a nosotros nos quedó claro en la comisión anterior y debe estar en las grabaciones de la comisión, cuando estaba el senador García Huidobro, el senador Guido Girardi, ya no me acuerdo quiénes son el resto, pero estábamos eso. Entonces, él también planteó que este impuesto, el impuesto específico y el royalty, tenía que fusionarse en uno solo, porque era lo mismo que andábamos buscando ahora. Yo no estoy negado a que podamos hacer algo en el impuesto, pero tampoco voy a estar carta abierta si en mi región esto va a significar, tal como lo dijo el gerente general de Caserones, y que lo acaba de decir el señor Hernández, un proyecto que tiene vida útil hasta el año 35, se acorta automáticamente al año 28, porque van a tener que dejar muchos minerales sin trabajar, que hoy día los pueden operar, y eso significa una paralización de faena en un proyecto minero que tiene una ley promedio del 0,33, 0,34%, que es la nada, es casi procesar tierra, y tienen que mover mucho para poder sacar una tonelada de cobre, un proyecto que ha tenido pérdida todos los años, a excepción de este. ¿Por qué? Porque como es de largo plazo, ellos pretenden que en estos mayores valores del cobre en el tiempo le va a permitir recuperar las pérdidas que tienen hoy. Por al cambiarle las reglas del juego, ese proyecto lo más probable es que va a tener una vida más corta y con menos beneficio, al menos para la región. Y por último, Presidenta, con respecto a este tema y este proyecto, yo me gustaría que nosotros como comisión revisáramos lo que hicimos en la discusión anterior, más allá que el Ejecutivo hizo esta indicación sustitutiva e incorporó lo que originalmente, porque creo que hay un buen camino para llegar a un acuerdo y de aplicar este instrumento y al mismo tiempo sacarlo adelante sin tanto trauma, sin correr el riesgo de que el país pierda la competitividad que ya la ha perdido. Aquí mismo en esta comisión el presidente Codelco dijo que ellos iban a gastar $90 millones para hacer prospección y mantener la productividad actual, ni siquiera para aumentarla, solamente para hacer prospecciones y poder mantener el 1.700.000 toneladas, una cosa así, que ya anunció que este año iban a tener menos productividad, que dijo primero una cantidad y después dijo otra, y obviamente eso va a repercutir en la productividad del país y en la caja fiscal. Entonces, yo soy y estoy convencido de toda la vida que para recaudar más hay que producir más y no cobrar más. Ese es mi análisis de toda una trayectoria en todo rubro, no solamente en minería, en agricultura, en el que sea. Si los costos suben, usted está obligado a producir al menos un 50 o 60% más para poder tener una rentabilidad, o de lo contrario el negocio tiene que cerrar. Eso es lo que quiero evitar con esto. Yo, tal como le he dicho, he sido siempre partidario de tener un royalty, más allá de lo que acaba de decir el señor Hernández del año 93, junto a Armando Arancilla. Nosotros propusimos esto de la Comuna Tierra Amarilla porque estaba en la facultad de los gobiernos regionales, pero el presidente Elwin nunca hizo el reglamento para poder aplicar los tributos regionales.
que eran aquellas actividades que eran reconocidas con las comunas propiamente tal. Y como no se hizo eso, y eso lo lideró el diputado Villegas de la región, se derivó a este royalty que usted hizo mención hace un rato atrás, que acá lo lideraron el diputado Vilche por un lado y en el Senado el senador Lavandero, y que terminó con esto que conocemos hoy día. Entonces, Presidenta, para concluir, yo soy partidario del aumento, pero no estoy dispuesto a dar mi voto si esto significa pérdida de empleo para la gente de mi región y de otras. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Proens. Ofrezco la palabra. Senador Durana. Senadores. Sí. Senador Velázquez. Ya. ¿Les parece si podemos prorrogar por 15 minutos esta sesión? Se supone que... Gracias, Presidenta. Sí, han sido muy interesantes las exposiciones de cada uno de los invitados. Y yo creo que es un buen ejercicio democrático. Y cuando partía la presentación don Cristian Argandoña, en su exposición coloca, ¿cierto?, una amenaza, royalty minero, una amenaza al sector minero. Puede haber sido una oportunidad para el sector minero y una oportunidad para el país, porque creo que las discusiones también permiten mirar, analizar, reflexionar una serie de situaciones en las cuales hoy día nos encontramos. Y además porque muchos de los temas que acá se han expuesto son bastante debatibles. Desde las cifras, y ustedes lo saben probablemente mejor que nosotros, porque tienen mayor acceso a la información de la que cuenta cada empresa, cada compañía minera e incluso los mismos gobiernos. Algunos pensamos que incluso la propuesta del gobierno del presidente Boric, del propio ministro de Hacienda, cuando hizo la primera presentación en este mismo Congreso, la ministra de Minería, es muy moderada y muy responsable. ¿Y quién puede decir algo del ministro de Hacienda al respecto? Que debe ser uno de los ministros bien evaluados y que además es serio. Pueden incluso gustarnos algunos puntos de vista, pero es una persona seria. Y por eso que aquellos que tenemos una a lo mejor posición, porque creo que incluso lo que dijo el senador Proens, coincidimos largamente en el análisis que hace respecto a las regiones, pero estamos en la búsqueda, ¿cierto?, de los canales, cómo llegamos efectivamente a decir, ¿sabe qué? Estos tributos son los que corresponden. ¿Por qué vía? Algunos estamos más convencidos que debe ser ad valorem, como son los royalties en varias sociedades modernas, más desarrolladas, porcentajes más, porcentajes menos, que no dejan de ser importantes para el momento de tomar decisiones, sobre todo los gobiernos de ustedes. Tenemos algunas presentaciones del propio gobierno, el Ejecutivo, no sé, Michel Royat nos coloca y nos entrega datos en la cooperación entre Chile y Perú, y hay un margen bastante importante en las cuales podríamos todavía elevar algún aporte. No entraría yo al detalle, ¿cierto?, de definir cada uno de los conceptos que el profesor nos decía, pero cada uno de los aportes que pueda hacer mayormente, sobre todo la compañía mineras privadas. Por lo pronto, por más de 30 años, si tuviésemos que hablar de aporte, Codelco, en cierta medida, para pagar un royalty a la Fuerza Armada, 10% de las ventas brutas. Me parece que se parece también, podríamos, en un poco filosofando, en establecer que eso era un royalty y por obligación, y ahí estaba, y tuvo que cargar Codelco, indudablemente una empresa del Estado, tenía otras espaldas. Entonces yo diría que es bien importante que vayamos sensibilizando nuestros respectivos sectores, y además el gobierno lo ha hecho. Este es bien distinto al que salió de la Cámara de Diputados, que algunos pensábamos que, no con algunas indicaciones que por ahí aparecieron y que finalmente fueron parte de la votación final en la sala, porque esas indicaciones iban por otro lado. Pero en el fondo, una sobre todo quien consideraba el componente ad valorem como principal fuente de financiamiento del royalty. Más recaudación fiscal, pero no a qué costa, a costa de cualquier cosa. ¿A costa de qué? Ahí a lo mejor tenemos diferencia con el senador Proens, mayor producción, pero hoy día, ¿pero a costa de qué? Mayor producción. Y por eso que es tan importante este principio del cual hemos establecido y el gobierno lo ha ido compartiendo, y yo creo que se ha ido convenciendo de aquello en el que nuestros recursos naturales, en este caso no renovables,
tienen un valor especial en este contexto. Y vamos a defender la minería, no estamos para nada, no somos estatistas. Creo que, de hecho, en el propio texto que fue rechazado de la nueva Constitución el 4 de septiembre, se dejó fuera nacionalización, se dejó fuera expropiación, incluso hasta un modesto articulado respecto a royalties también se rechazó. Entonces, a lo que voy yo, que hay otras miradas, pero hoy día nos parece, ¿cierto?, que por los datos que hay acá, sin duda que el aporte tiene que ser mayor, porque si hablamos del listado que se ha hecho de beneficio de la minería, no voy a colocar la lata yo a dar el listado de las externalidades negativas que la minería ha tenido por largo tiempo. Y yo recuerdo la región que me corresponde representar, Antofagasta, Calama, Tocopilla, de Ollagua hasta Taltal, lo que implica la industria minera, que en tiempos de bonanza no ha sido tan dadivosa como se ha manifestado. Y en tiempos complicados lo han asumido las propias comunidades. Y respecto también a lo que, en términos geopolíticos, estratégicos, con poblar el trabajador minero, yo diría que hoy día estos turnos de las tablas multiplicar el 7x7, el 10x10 y cuánta cosa le vamos colocando, no sé si provoque esos sentidos de arraigo, de pertenencia a las comunas que estamos ahí arriba. Más bien yo diría que hay un desapego, y hoy día si hay un concepto, un vocablo y un principio en el planeta, es cómo somos parte de un territorio, de un villorrio, de una ciudad, más que el ciudadano del mundo. Quizá producto de la tecnología, en un momento nos dijeron que éramos ciudadanos del mundo. Y eso como que cuando uno es ciudadano del mundo no es ciudadano de ningún lugar. Y legítimamente cuando a las compañías mineras ya no les sea rentable, y con mucho respeto por supuesto, digan, sabe que acá no es posible seguir invirtiendo, esos capitales se van a ir a otro lugar. Y está bien, si así son las reglas del juego hoy día. En ese sentido es que, bueno, vemos varios convencidos y espero que siga creciendo esta vorágine de entender que nuestros recursos hoy día tienen también, entre comillas, un precio, un valor, una apreciación distinta, y en eso me parece muy bien que el gobierno lo haya comprendido de esa forma, y por eso que el gobierno, el presidente Boric, el ministro de Hacienda, convenció de aquello, han insistido. Ahora incluso creo que son tan razonables que van a colocar una indicación sobre la indicación para buscar algunos ajustes todavía, y esperamos que, tal como se lo dijimos la vez pasada, cualquier diferencia y cualquier indicación se esté pensado en el país. Yo creo que es muy importante esté pensado en el país y no en ciertos sectores. Indudablemente acá se decía, y los profesores no estamos defendiendo la minería, se acerca bastante a defensa de la minería, pero hay una coincidencia, fue coincidencia, de casualidad, académicos que hoy día están presentes coinciden con los representantes de la industria minera. Así que yo espero que efectivamente vayamos convenciéndonos de aquello. Solo una consulta, Presidenta, si don Cristian Argandoña o alguno de los invitados nos pudiese indicar cuál es la cifra de utilidades de la minería privada del año recién pasado, el 2021. Si tuviésemos valores de la cifra de utilidades que ha tenido la minería privada el 2021. Algunas cifras que pudiesen quedar de manera oficial para la discusión que estamos teniendo. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Velázquez. Senador Durana. Gracias, Presidenta. Voy a ser de todas maneras un poquito más ejecutivo. Solamente porque ya está lo que han planteado los senadores, tanto Velázquez como Provence, han establecido quizás los puntos más interesantes, pero yo quisiera referirme a la industria, es decir, a la inversión privada que hoy día obviamente se focaliza en la minería, y en esta comisión obviamente nos toca permanentemente trabajar con el concepto de la certeza jurídica y administrativa. Lo vimos en la industria del gas natural y hoy día obviamente que lo estamos viendo en la reforma tributaria y hoy en este apéndice que es el royalty minero. Los conceptos de tecnología e innovación, los conceptos de que
Finalmente puede estar en riesgo la inversión, los niveles de empleo, los ingresos fiscales en Chile, la competitividad, obviamente, desde el punto de vista de la industria a nivel latinoamericano, pero también de la industria mundial y cómo nosotros hacemos cuerpo de ser un país minero. Así lo hemos sido por lo menos desde que yo estudio en básica, ya éramos obviamente uno de los países más importantes en minería, y ha sido el desarrollo económico que ha tenido nuestro país que hemos diversificado esta industria nacional, y hoy día tenemos, por supuesto, mucho más exportaciones, pero sigue siendo la minería la más importante. Desde esa mirada, aquí hay dos conceptos que vienen establecidos los presentadores: la carga tributaria excesiva vinculada al impuesto específico y este royalty sobre este componente ad valorem del royalty. Y aquí, quizás no para que me respondan al tiro, pero sí a ver si nos pueden entregar un documento a la comisión. ¿Cuál es la relación entre la minería pública y la minería privada? Porque no sé si son 18 o 10 años, pero una de las dos fechas que no crece la producción minera en Chile, que decía 18 en la presentación y son 10 años. Entonces, hace 10 años que no crece la producción minera. ¿Cuánto corresponde eso a la industria privada y cuánto corresponde a Codelco? Porque si bien permanentemente manifestábamos de que obviamente tenemos que tener el respeto a la inversión privada, pero la inversión pública, Codelco, yo creo que son mucho más de 10 años en que no tiene ningún aumento en producción de cobre. Y desde esa mirada, así en simple, ¿qué significa, quizá compartiendo la pregunta del senador Pablo Velázquez, hoy día las condiciones de tributación? Porque en algún minuto fueron estas luces del precio. Cuando empezó a aumentar el precio del cobre, obviamente que ahí como que se abrieron los apetitos en que se puede efectivamente recaudar más. Pero uno entiende que el precio del cobre tiene, hay una sinergia directa con los costos. Y cada compañía minera tiene costos distintos, es decir, cada yacimiento es un costo distinto. Entonces, ¿de qué manera en simple uno pudiese tener una relación, no sé si por región, pero desde el punto de vista público-privado y desde el punto de vista de zonas en que efectivamente los costos son mayores y por lo tanto, claro, a medida que hay un aumento de precio, pero también hay una variación del precio? Es decir, uno va leyendo, nosotros estimamos un precio en la ley de presupuesto del año 2022 y ese precio que se estimó en el año 2022 no es el mismo que tenemos hoy día. Y vamos a estar expectantes en esta presentación del 30 de septiembre, en que el gobierno entrega la ley de presupuesto del año 2023, qué precio está calculando y cómo se compara con el año 2022. Entonces, ¿de qué manera, como para ilustrarnos a la comisión, en fácil la relación público-privada y en fácil, digamos, las diferencias de lo que significa el actual sistema de tributación más el que se está proponiendo, como para que se vean las implicancias que puede tener un sector determinado de cada una de nuestras regiones donde se desarrolla la minería, y por supuesto es clave también las fluctuaciones del precio del cobre. Me encantaría que hubiera minería en mi región de Arica y Parinacota, pero lamentablemente la región decidió que no. Muchas gracias. Gracias, senador Durana. Bueno, la verdad es que tenemos súper poco tiempo. Yo quisiera solo poner énfasis en algunas preguntas que voy a formular, pero me imagino que por el tiempo tal vez no le alcancen a responder, nos pudieran hacer llegar sus observaciones. Lo primero, coincidir en que el desarrollo minero para Chile es sumamente importante y en particular en esta comisión. Nosotros siempre hemos promovido que esto sea un espacio de discusión en donde hoy día nos corresponde revisar esta indicación, señalar desde luego, como les decíamos hace algunos momentos, que hay disposición, así lo manifestó el propio ministro de Hacienda, de modificar ciertos componentes de esta indicación, cuya presentación estimamos se haga definitivamente la próxima semana o la semana subsiguiente, de tal manera que podamos discutir sobre esto
más objetivos y concretos respecto a aquellas observaciones que se han hecho de acuerdo a los comentarios, me imagino las comunicaciones que se han tenido con todos los protagonistas del rubro minero en el país. Por tanto, quedarnos tal vez con esta foto de la presentación original nos lleva a entender que van a haber modificaciones y muchas seguramente relacionadas con las observaciones que ustedes han hecho. Lo segundo es, evidentemente creo hay una opinión muy común en las presentaciones que hoy día hemos escuchado, las que valoramos, por supuesto, en el sentido de modificar las condiciones, sobre todo, ¿cierto?, de tributación y que obviamente impactan. Salvo la del profesor Lago, que aquí quiero formular la pregunta porque él señala otro método, otro mecanismo en donde pudiéramos, ¿cierto?, tener igualmente esta retribución económica como país, cambiando el mecanismo. No nos queda muy claro a mí en lo personal cuál es el desmenuce de aquello y si nos pudiera hacer llegar de cuál es la fórmula, digamos, más allá, ¿cierto?, de las conclusiones que usted nos generó al final. Y en ese contexto, hacer una pregunta como en general. Ustedes mencionan casi unitariamente que esto afecta profundamente la productividad, ¿cierto? Y que aquello implica, por cierto, que la recaudación que se pretende es de tal manera el impacto que finalmente terminaríamos teniendo una recaudación menor y además, producto de esa baja productividad, ocupar un menos espacio de protagonismo en la minería del mundo, para ser concreto. La pregunta quizás de fondo es decir, en estos años en que la minería se ha favorecido, digámoslo, la utilidad ha sido importante, entendiendo la responsabilidad que hay detrás del Ministerio de Hacienda y particularmente el ministro Marcel, en el sentido de entender que, perdóneme la expresión, hay que contribuir, así lo señaló el presidente también en la cena con Sonami, es decir, bueno, veamos de qué forma se reparte mejor la utilidad y cómo llegamos con fondos que nos permitan generar transformación en materia social en la que todos tenemos coincidencia. Pero para el punto, en estos años en que igual ha habido una atribución distinta a la anterior, la productividad ha sido disminuida, impactada por esta misma causa, que hace hoy día objetivamente entender que la productividad disminuida se deberá específicamente a esta indicación o a este proyecto. Yo quisiera, de cierta manera, tener claridad en términos más estrictos, obviamente más allá de lo esencial, costo-producción y otras, pero en general la proyección del desarrollo minero en Chile, uno ve que hay muchos proyectos que hoy día están tratando de impulsarse, que son a largo plazo, que hay interés también de los inversionistas en hacerlo en Chile, pero ¿qué los hace suponer a ustedes que sea solo este el elemento o probablemente el mayor elemento de mayor impacto que genera esa disminución en la productividad? ¿Cómo lo fundamentan, digamos? Más allá de las apreciaciones. Y lo último, que es lo que me hace distinguir con las exposiciones que recibimos antes, por ejemplo, el Consejo Minero, en donde decían, nosotros estamos disponibles a que se nos suba la tasa impositiva, o que se nos, pero entendiendo que tienen que haber ciertos márgenes. ¿Cuáles son los márgenes que ustedes entienden o en definitiva están derechamente todos en contra de que haya cualquier modificación a la tasa impositiva? Eso lo dejo lanzado, me estaba levantando la mano el profesor Lago. Solo pedirles que ojalá seamos súper concisos en las respuestas, porque ya estamos súper sobre el tiempo. Tiene la palabra entonces el profesor Lago, luego el señor Argandoña, luego el señor Sergio Hernández, y no sé si el señor Hidalgo quiere intervenir también. Hacemos entonces muy una cortito, rondita. Muy bien. quería intentar responder la segunda pregunta que usted hizo. ¿Por qué no ha aumentado la producción? Y la producción no ha aumentado tanto de Codelco como de los privados, desde 2004. Estamos hablando de 16, 17 años. Entonces, y esto es una pregunta en que no hay un solo diagnóstico, ¿ya? Hay varios diagnósticos. Yo tengo el diagnóstico siguiente, porque yo he estudiado el problema, he pensado mucho. La industria me pidió un estudio que finalmente no hicimos, ¿ya? Pero finalmente llegué a la siguiente conclusión. No ha podido aumentar la producción porque la minería es cada vez más difícil en Chile. Y si ustedes analizan los proyectos nuevos que hubieron desde hace más de 10 años, en todas partes, incluida la región de Antofagasta, especialmente la región de Antofagasta, fíjate, Sierra Gorda, no logró los parámetros que quería.
durante los 2, 3, 4 primeros años. Centinela, Esperanza, tampoco lo logró. Se equivocaron en el cálculo del agua. Ahora tú preguntas, ¿por qué se equivocaron? Bueno, porque es más difícil, porque los parámetros son más ajustados. No es como cuando diseñábamos una mina hace 30 años atrás, que eran tan buenas las condiciones de las minas que tú te podías equivocar. Igual ibas a tener rentabilidad. ¿Ya? Y eso suma y sigue. Tenemos Caserones, tenemos Spence, que es una mina fantástica, que ahora tiene buenas utilidades. Pero ¿cuánto se demoró en llegar a producir bien? Muchos años, porque no le achuntaron bien. Gabriela Mistral. Ministro Ale. Le falló un equipo. Tuvieron 3 años con muchas dificultades económicas, teniendo que vender, ¿no es cierto?, el concentrado ahí en Taiwán, lo mezclaban. O sea, olvídense la historia. Yo creo que no hay ninguna mina entre las últimas 10 que se han construido en Chile que haya sido exitosa, digamos, en su diseño y en sus parámetros de funcionamiento en los primeros años. Ese es el motivo. Tenemos una minería más difícil, porque está más ajustado. Mire, la minería no es una fábrica automotriz. Cada yacimiento es súper distinto. No importa si es estatal o privado, da lo mismo. Mire lo que pasa ahora con Chuqui Subterráneo. Mire lo que pasó con Nuevo Nivel Mina Teniente. Son cosas que no se le puede echar la culpa a nadie. Si no estamos buscando los culpables. Estamos sencillamente reconociendo que este país, que es el primer productor de cobre del mundo, tiene más dificultades para producir cobre porque está más difícil la minería. Si no es casualidad que los proyectos de cobre en el mundo son los que se demoran más de 10 años en germinar hasta que producen. 12 años, 13 años. Mucho más que los proyectos de hierro, de aluminio, de cualquier otro metal. Y eso es por algo. ¿Ya? Entonces, yo diría que ahí está yo he estudiado mucho este tema, ¿ya? Y le puedo decir que las predicciones que se han hecho en el pasado, porque también he estudiado eso, sobre la producción futura de Chile siempre ha sido mayor de la que se ha dado. Yo dije hace 7 o 8 años atrás que yo pensaba que en 2020 no íbamos a llegar a los 6 millones. Y tenía razón. Y las predicciones decían 7, 8 millones. ¿Ya? Entonces, ahí hay una clave. No fueron los impuestos, no. Fue otras cosas. Y esas cosas siguen presentes. Entonces, si hay espacio para subir los impuestos, sí. Pero, ojo, porque está difícil la cuestión. Está difícil. Entonces, yo creo que hay que ponerle incentivos a la inversión. No solamente bajar, digamos, el ad valorem. Yo creo que a los proyectos nuevos no hay que ponerles ad valorem al principio. Y yo creo que a las ampliaciones a los proyectos que no tienen utilidades, no deberían pagar el ad valorem, porque si no vamos a ver cierre. Pero bueno, esa es la forma. Y ojo, senador Velázquez, nosotros no hemos recibido un peso de la industria para decir estas conclusiones. Somos profesores universitarios. Estamos preocupados porque nuestra vida es la minería. Fíjense lo que estamos haciendo. Estamos formando alumnos para que trabajen 20, 30, 40 años en la minería. ¿Cómo no vamos a estar preocupados? Gracias. Muy bien, gracias, profesor Lago. Señora Argandoña. Sí, muy breve, porque ya está muy apurado el tema, pero comparto plenamente lo que dice Gustavo. Los impuestos no son el tema, o sea, no es el antes, ¿por qué no ha crecido? La minería se ha complejizado enormemente y hay un elemento, a mi juicio, como doliente del sistema, que tiene que ver entre el balance de crecimiento económico con el medio ambiente. Ese es un balance que hoy día se encuentra desbalanceado. Se ha dicho y he escuchado con atención en muchos foros que la minería es depredadora, que la minería genera externalidades negativas. También debo decir que la minería es la responsable de las innovaciones más importantes que se han hecho en la industria.
relaves pesados, relaves en pasta, utilización de agua de mar, reciclaje de prácticamente el 80% del agua. Esos son indicadores que no tiene ninguna industria en el país. Entonces, ahí hay un balance que es necesario revisar para generar las condiciones para que permita el desarrollo de la minería en el futuro. ¿Hay espacio para crecer en el impuesto? Se ha dicho en todos los foros, todas las organizaciones, el Consejo Minero, Sonami lo ha dicho, sí, hay espacio. Tiene que ir al margen, no puede ser sobre las ventas. Generar un impuesto sobre las ventas es equivalente a bajarle la ley al mineral, así de claro. Si el mineral es de 0,5 y usted me pone un 4% sobre eso, es el 4% de 0,5 menos. Por lo tanto, eso en el diseño de la nueva mina reduce la cantidad de toneladas y al reducir la cantidad de toneladas se produce menos. Así de claro. Hay que generar un mix de condiciones que incentiven a la inversión, primero, una revisión del balance. Yo quiero dar un ejemplo de mediana minería que es bien relevante. Empresas con 40 años de historia, probablemente el soldado en ese esquema. Es el mismo yacimiento, la misma planta, los mismos trabajadores que han trabajado durante toda esa cantidad de años ahí. Cada vez que hay que ir a renovar un permiso, colateral, marginal, hay que someter a revisión todo el proyecto de nuevo. Los criterios en el tiempo van cambiando. Entonces, esos proyectos corren el riesgo de quedar fuera de carrera por default, por definición. No porque el proyecto no sea capaz de cumplir. Nadie está pidiendo hagan vista gorda con el tema medioambiental ni nada. Nadie está pidiendo eso. Pero hay que ponerlo en su estricta medida para que esto converse hayan sinergia entre ambas cosas. Eso, para decirlo, para lo que viene, porque yo creo que la minería, como dijo el profesor Lago, está muy amenazada. Y yo lo que veo para adelante es reducción de la producción y van a quedar menos empresas en las que hay hoy día y probablemente ese nivel de 5 millones no lo vamos a ver si es que las condiciones siguen de esa manera. Y en términos de producción estatal, privada, hoy día estamos en torno a los 5,5 millones, 5.600.000 toneladas, 1.600.000 Codelco, 4 millones es más o menos la minería privada. Eso es. Y eso con riesgo de seguir reduciendo. Creo que el espacio de crecimiento, insisto en esto, está en el segmento de la mediana. Proyectos rápidos, un proyecto tipo escondido, un proyecto tipo centinela, son 15 años por lo menos para poder ver algo. Eso es necesario que afirme. Eso. Muy bien. Gracias, don Cristian Candoña. Sí, Presidenta, muchas gracias. Bueno, lo que han respondido Gustavo y Cristian me ahorran bastante, porque pensaba a repetir algunas cosas que no es necesario. Pero sí hacer algunas referencias adicionales. Por ejemplo, royalty sobre precio. Aumenta la tasa ad valorem y la tasa sobre la renta operacional minera sobre precio. Recordemos que hace 25 años el costo de producir una libra de cobre unitario era de 0,8 centavos de dólar. Hoy día está en 1,3, 1,8, 2 y 3, y el C3, que es el costo total con depreciación o amortización de la inversión, como se llame, en algunas compañías está en 3,5, sobre todo en la minería. Imagínense ustedes que el precio del cobre vaya aumentando la tasa, mientras más aumenta también. Se va a acercar, obviamente, los costos al precio, porque no hay indexación, ¿no? Salvo que parece que el ministro de Hacienda está proponiendo una indexación de acuerdo a la variación del dólar norteamericano, la inflación norteamericana. Pero eso no basta, porque ha sido bastante mayor el costo a la inflación norteamericana en los últimos 25 años. Entonces, eso es un despropósito, no tiene sentido con la realidad. Una cosa es lo que se quiera, otra cosa es lo que se pueda. Segundo concepto, aparte de las limitaciones que han señalado recién Cristian y Gustavo, el por qué no ha crecido la producción en Chile, está todo lo que mostró la lámina de la competitividad. Menores leyes, muy menores a las de hace 20, 30 años. Menor contenido, por lo tanto, de mineral en una tonelada de tierra. Mayores impurezas, bastante serias. El problema institucional lo quiero dejar de lado, soy confiado, creo que va a superarse. Por lo menos el plebiscito me mostró que se va a superar, que las exageraciones en este país afortunadamente no corren. Chile es un país maduro. Creo que vamos a tener confianza en eso.
Pero sí también, por ejemplo, el Codelco tiene que invertir más de 30.000 millones de dólares en los próximos 10 años para mantener la producción y levemente aumentarla. Los privados lo mismo, levemente aumentarla o mantenerla. Entonces, tenemos que crear condiciones para tener lo que tenemos. Otras limitaciones que no se han señalado, sino que muy superficialmente, son las dificultades de los permisos con las comunidades, que son legítimas, tienen derecho a participar. Menos mal que no a veto, como decía, ¿no es cierto?, las comunidades indígenas en cualquier proyecto, minero o no minero, la propuesta constitucional debería ser un desastre. A participar, por supuesto, todo el derecho del mundo. Pero son los cientos y miles de permisos que un gran proyecto requiere. Son también oposiciones políticas ambientalmente, sin considerar los informes científicos que pueden decir que un proyecto va o no va. Y la legislación ambiental vigente ha dicho que Codelco no pudo realizar Andina 244, reduciéndola a menos de la mitad por razones ambientales. O la legislación ambiental también dijo que Pascua Lama no va, porque por razones ambientales no puede ir. ¿Quién duda que tenemos que proteger el medio ambiente? Pero sin exageraciones ni declaraciones puramente políticas, sin sustento científico. Incluso nosotros proponemos que ni siquiera el poder político debe intervenir en una decisión. Si un informe técnico del organismo ambiental que existe en Chile dice que un proyecto no va, no va, aunque el gobierno quiere que vaya. Y si un proyecto dice, un informe científico dice que el proyecto va aunque el gobierno no quiera que vaya. Eso es ser serio. Yo quiero decir además otra cosa que es bien importante que hemos dicho en varias oportunidades ya. Cierto que la minería ha sido contaminante, ¿quién lo puede negar? Perdemos legitimidad de conocerlo. Ha sido contaminante. Yo quiero recordar, Presidenta, una sola anécdota. Cuando yo tenía 7 años llegamos con mi familia a Iquique. Y a las 6 de la tarde había un olor a harina de pescado insoportable porque los vientos soplaban del barrio industrial hacia el centro de la ciudad. ¿Qué decía la gente? Olor a progreso, olor a dólar. Y todos nos quedamos tranquilos, a pesar de la fetidez del ambiente. Hoy día eso no es posible. En ese ambiente creció la minería también, con una concepción cultural distinta. Hoy día existe otra. Y estamos progresivamente en minería gracias al desarrollo tecnológico de los proveedores, no de las mineras. Son los proveedores los que innovan, son nuestros asociados los que innovan, generando procesos más limpios, cada vez mejores. No se ha terminado. Sigue funcionando. Pero además le estamos diciendo a Chile y al planeta que la minería, dejando de ser contaminante en un tiempo más, va a entregar al planeta la solución para el cambio climático. Muchas gracias. Le deseo por último entonces la palabra en los últimos minutos a don Patricio. Ok, no, muchas gracias. En interés del tiempo no voy a repetir lo que ya se dijo, solamente complementar lo que decía el profesor Lago. No solamente es más complejo hacer minería hoy, desde el punto de vista técnico, permiso, etcétera, sino que las demandas de la sociedad son distintas. Hacer minería sustentable requiere otro nivel de tecnología y otro nivel de inversión. Y por tanto, hacia adelante, los próximos 5, 10, 20 años, la forma de hacer minería va a cambiar, y eso es un hecho. Y por tanto, el nivel de inversión que se va a requerir es mucho mayor, y eso también tiene que ser considerado. Gracias. Agradecemos entonces a todos los invitados por sus intervenciones, quedamos al pendiente de algunas preguntas que nos pudieran hacer, o sea, respuestas que nos pudieran dar por escrito, y les señalo a los colegas integrantes de la comisión que vamos a tener sesión el próximo lunes 3:30, con eso terminaríamos las exposiciones, esperamos la asistencia desde el Ministerio de Hacienda a fin de que nos pudieran afinar las últimas modificaciones que hay pareciera a esta indicación, y luego ya para ver los tiempos a propósito de la votación. Así que por haberse cumplido íntegramente el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.